El poder de la fuerza. Bueno, es que esta película tiene una dimensión. El poder de la fuerza. Porque realmente si conoces el poder de la fuerza, lo puedes manejar todo. Y claro, el que conoce el poder de la fuerza, ¿y cuál es el poder de la fuerza? El poder de la identidad de uno, de la identidad de identidades y las matemáticas que se desprenden y todo lo que se desprende a través de eso. Ese es el poder de la fuerza. Y cuando lo interiorizamos y lo comprendemos, seremos capaces de manipular el poder de la fuerza. Y claro, como no podía ser menos, no podía ser menos. Star Wars 22. El poder de la fuerza. Vale. Bueno, y esto aquí os lo enseñaba ahora porque ahora lo que haremos hoy es buscar estos números en vuestra fecha de nacimiento, en vuestro nombre y tal, y sacar qué números hay, para luego entender cómo se pueden relacionar con estas matemáticas y cómo se pueden codificar a través de geometría, y podéis hacer vuestros símbolos de poder personal y vuestros sellos personales, ¿vale? Pero en relación a estas matemáticas. Luego nos adentraremos más en las matemáticas para que las veáis antes de construir los símbolos, ¿eh? Pero bueno, esa es la primera parte instrumental del taller. Así que bueno, esto me lo salto porque lo habéis visto antes y no quiero ser pesados. Y entonces ya empezaríamos la segunda parte. Vamos a empezar con una frase buenísima que creo que antes la hemos leído. No, esta no la hemos leído, pero hemos leído una de él, creo. Dice: sin matemáticas no se penetra hasta el fondo de la filosofía. Sin filosofía no se llega al fondo de las matemáticas. Sin las dos no se ve el fondo de nada. Y vamos... Claro. Y ahora vamos a empezar con el número 6. Habíamos hablado hasta ahora del número 5. Y el número 6, os he dicho, el número 6 también es importante. El número 6, ¿qué figura geométrica genera? Esto es como, claro, un hexágono, claro. Digo, a ver quién es el que... Venga. Del trivial. El taller del trivial. Bueno, el asunto es que tenemos la figura esta, que os acordáis aquello que os he comentado en Nassim Haramein y tal, lo de las esferas, los tetraedros invertidos y tal. Al final la figura que sale es esta. Sí, las esferas. Y en el centro el vector equilibrio que tiene, si lo viéramos en 2 dimensiones, fijaros que vendría a ser como un hexágono, ¿vale? Luego está formado, realmente el vector equilibrio está formado por cuadrados, triángulos, etcétera, ¿no? Perdón, rectángulos y triángulos. Pero bueno, si uno lo ve en 2 dimensiones, ve un hexágono. Tengo entendido que normalmente las pirámides, estas geometrías que se hacen, tienen que estar la parte invertida también para abajo, ¿no? A ver, en principio lo ideal es que esté en equilibrio siempre todo, claro. Como a veces no hacen lo que es la pirámide física, pero sí tienen como una especie de cavidad donde hace como si fuera la... O algún efecto óptico que hace que la consciencia crea que existe como por ejemplo el caso del Taj Mahal. Vale. Que ahí siempre hablaban del Taj Mahal oscuro y tal, y básicamente tenían ahí como una especie de estanque que lo que hacía era reflejar al Taj Mahal, arriba y abajo, ¿no? Entonces tú lo veías desde la orilla y estabas viendo 2. Es un truco también, una ilusión óptica, pero que al final, como lo que decíamos, ¿no? Como todo al final... Es una ilusión, si el consciente no lo entiende, Claro. Como regalas, pues ya está. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar el hexágono en la naturaleza? Pues mirad, hay unas formaciones rocosas en Irlanda que le llaman la calzada del gigante, que es magnífico, que son estas de aquí, donde podemos observar hexágonos naturales fantásticos. Luego los cuarzos son hexágonos naturales perfectos o casi perfectos en muchos casos, y bueno, que tienen muchas variantes, ¿no? Porque están los cuarzos normales, luego están las turmalinas, luego está, bueno, todo el cuarzo rosa, etcétera, ¿no? Pero que al final son el mismo tipo de formas que se combinan, ¿no? Aquí vemos la forma del hexágono con los tetraedros dentro y tal, ¿no? O triángulos, lo que queráis. Y esto es importante. ¿Os acordáis que antes hablábamos de que el tema del sonido había que imaginárselo como si fueran burbujas? ¿Sí? Tridimensional, exactamente. ¿Por qué las abejas? A ver, esto es una hipótesis mía, pero basado en lo que os he explicado. ¿Por qué las abejas construyen panales hexagonales? Tiene otra explicación también, y es que
la forma hexagonal arquitectónicamente es como la que soporta mejor todas las presiones de todos lados. Entonces como que arquitectónicamente es una estructura... Estamos de acuerdo, pero eso las abejas no lo saben. Pero de alguna forma necesitan hacer sus colmenas como que fuertes estructuralmente, ¿no? Pero eso, o sea, eso sí, eso a nivel teórico, o sea, si nacieran con una explicación podría ser esa, que nacen ya con ese conocimiento y lo construyen y ya. ¿Vale? Yo voy a dar otra explicación que tiene que ver con el sonido. ¿Qué hacen las abejas? Zumban, hacen sonido. Sonido que es esférico. Las abejas están juntas entre ellas. ¿Y qué tienen aquí? Las antenas. ¿Qué ocurre cuando en una distribución de sonido se generan unas burbujas de sonido X alrededor? Que esas burbujas van a tender a formar la figura geométrica más estable, esas burbujas de sonido, como patrón de interferencia. Y si tú tienes receptores para captarlo, vas a tender a construir basándote en ese patrón de interferencia. Sí, porque las abejas, por las alas que hacen, el tipo de vuelo que hacen con su peso, no podrían volar si no fueran por ese tipo de vibración. Claro. Y a través de eso se comunican también. Entonces, fijaros una cosa. Estos son pompas de jabón. Y estos son 4 pompas de jabón con una que le han insertado en medio para que se viera la forma que surgía. Y en el patrón de interferencia genera un tetraedro. Aquí 6 burbujas, un cubo. ¿Y veis? De forma natural surge. Y aquí tenemos un dodecaedro. No sé si ven, los pentágonos se ven muy bien, pero bueno, es un dodecaedro bastante perfecto. Y aquí ya pues hay 12 burbujas. El asunto es que pues con las abejas ocurre igual, ¿no? Aquí sí que bueno, esto es una piel de una serpiente y esto es el tema que decíamos del panal de las abejas. Pues no está la diapo. Tenía una diapo que se ve el tema de las burbujas agrupadas y se ven los hexágonos cuando están todas agrupadas. Pero bueno, básicamente es eso que hemos dicho. Con el concepto ya queda claro. El tema es que se van reproduciendo el mismo tipo de patrones geométricos, ¿no? Aquí tenemos una molécula de agua, o la cristalización, mejor dicho, de las moléculas del agua. Y aquí tenemos una molécula orgánica. Fijaros, tenemos otra vez los hexágonos. Y esto, a ver si alguien me adivina qué es. ¿Una crema catalana? Sí, una crema catalana muy artística, ¿eh? Sí, me dice una punta de chocolate. Dime. Eso es uno de los polos de entrada a un planeta que tiene exactamente esa forma. Sí, señor. Lo que no sé es qué planeta es. Pues un planeta de nuestro sistema solar. Rojo. Es Saturno. Saturno. Es Saturno. Esto es Saturno, el polo sur de Saturno. ¿Y hace Fijaros, esa forma? hace esa forma. Tiene ahí como un torbellino y ahí tiene esa forma. Tiene puntos y todo, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Y bueno, aquí podéis ver un poco en movimiento. Sí, es interesante, ¿eh? Pero bueno, para ver cómo estas formas aparecen de forma natural. Bueno, habíamos hablado antes del número pi, el 22 partido por 7 a través del papiro de Rin. Y ahora os quería hablar de un círculo de las cosechas que apareció no hace mucho y que es tremendamente interesante, en 2011 concretamente. Apareció este círculo en las cosechas y fijaros que salen los propios números ya dibujados en lo que es el círculo. Tenemos aquí el número 3, como digital, ¿no? El 2, están como superpuestos, ¿eh? No sé si los veis, ¿sí? El 9, etcétera, ¿no? Están por ahí. El 5 y tal. Poniendo aquí la rayita, sumando 22 partido por 7, que es el número pi. Pero es que además, de las puntas tenemos las dos circunferencias y fijaros que dentro está dibujado el hexágono. Y así es como Arquímedes calculó en el 300 a.C., bueno, es el inicio de cómo empezó a calcular el valor del número pi, porque él escribió primero un hexágono y luego fue dibujando polígonos de más lados hasta que llegó un polígono, ahora no recuerdo exactamente cuántos tenía, que tenía el lado extremadamente corto y entonces dedujo que lo que era la longitud del perímetro de ese exacto era lo más aproximado al número pi, ¿no? Esa es la aproximación. ¿Un poquito de fuera? Los puntitos de fuera lo interpreto como algo simbólico y luego también hay una historia. Y fijaros que aquí hay una cosa interesante y lo encuentro especialmente interesante por la reflexión esa de que habíamos dicho del reflejo, el número reflejo, ¿sabes? Lo del 1, 1, los dos círculos.
Porque si uno coge lo que es la imagen del círculo y lo superpone uno sobre el otro, con la imagen invertida, te sale aquí un patrón de unos y ceros, que en código ASCII sale la letra P que representa el número pi. Ostras, qué bueno. Es tremendo. ¿Has montado uno encima del otro? No, yo no. Esto estaba en internet, ¿eh? La imagen de Sí. más a la derecha. Sí, esta de aquí. Esto es un tema, bueno, de la gente que está investigando el tema de círculos de las cosechas y tal. Yo, para enseñaros el tema de los números, de las fechas en que aparece y todo eso, y los mensajes que aparecen, cómo correlacionan con el tema de las fechas, lo importante que es el tema de los números en las fechas. Ahora vais a ver, bueno, en realidad aquí aparecieron 6 formaciones de círculos en las cosechas distintas que correlacionaban, y esto apareció entre junio y julio de 2011. Y ahora, bueno, esto es que salió el tema este, ¿no? Siguiendo el planteamiento de Arquímedes. Esta apareció el 11 de julio de 2011, es decir, 11, 7, 11. Os he explicado antes que 11 partido por 7 es pi partido por 2. Si tenemos a nivel numérico 11, 7 y 11, fijaros lo que hay aquí, pi contra pi. ¿Vale? O pi reflejando a pi. ¿Por qué? Porque si lo miras desde abajo tienes un 11 y un 7, y si le das la vuelta tienes 11 y un 7. Tienes a un pi reflejo, si quieres llamarlo así. ¿Vale? De alguna forma la fecha, la codificación de la fecha tiene que ver con el dibujo, porque te está mostrando a pi visto desde arriba y visto desde abajo. Te dice pi y pi. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, lo importante de todo esto es lo que comentábamos antes, que todo eso está ahí. Bueno, aquí esto también lo hemos comentado, que en la pirámide de Giza, la gran pirámide de Giza, hay un montón de información. No solo lo que he puesto aquí, que pone que está pi, que está phi, etcétera, sino también encontramos otro tipo de números irracionales, como la raíz de 3, etcétera, etcétera. Siempre y cuando estemos midiendo en metros. Lo que son cálculos en los que realmente, pues por ejemplo, tenemos que medir una altura y dividirla por un radio o lo que sea, entonces ya te sale directamente. Pero en muchos lugares de la Gran Pirámide aparecen estos números irracionales directamente si medimos en metros. Tal cual. No es necesario hacer nada más. ¿Vale? Están ahí. Y ya. Y es impresionante. De hecho, hay una persona en Barcelona que es arquitecto, que ha sacado ahora mismo una tesis doctoral, además con cum laude, y ya está investigando todo esto, y las conclusiones a las que ha llegado son increíbles, son brutales. Y bueno, a ver si pronto... Sí. Y bueno, deciros que claro, que lo que son las medidas antiguas, una propiedad importante que tienen es que están en referencia a la proporción áurea. ¿Por qué? Porque todas las medidas antiguas están en referencia al cuerpo humano, y el cuerpo humano está en referencia a phi, a la proporción áurea. Por lo tanto, en todos los sistemas de medidas que se han utilizado en la antigüedad, estábamos utilizando en realidad las mismas proporciones, aunque no nos dábamos cuenta. ¿Comprendéis la abstracción? Vale. ¿Sí? Vale. Y aquí ponemos el pentagrama, que es lo suyo. Más ejemplos de cómo se codifican los números. Aquí tenemos el Taipei 101, que es otro edificio bastante nuevo y bastante diferente. Está basado en lo que es la geometría y la física de los juncos. Porque en el lugar donde está, pues acostumbran a haber tifones y tal. Y